Shalom, Ubrajá, paz y bendición, amados Ajim Viajayot. Les saluda Suak Aarón Morales y aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Y como de costumbre, aquí me acompaña mi amada esposa. Buenos días, hermana Araceli. Bendiciones, amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas. Bueno, es maravilloso que sabemos que solamente tenemos un día, amados. Y este es el día que Abba Kadosh ha hecho para nosotros. ¿Para qué? Para que nos deleitemos en él. Así es que tenemos que esforzarnos por en este día deleitarnos delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh. Aleluya. Y claro, tenemos que cumplir el mandamiento de amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo, como dijo mi amado Yeshua, este es semejante a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues quién es el que está a tu lado, tu media naranja, aleluya, tu pareja, tu esposo, tu esposa, es tu prójimo. Y es el que debes de amarlo como a ti mismo. Así que, amados, eso es bien importante, que seamos Ejad, como dijo mi amado Yehoshua. Que seamos Ejad, como Él es Ejad con nosotros. Así es que nosotros también debemos de ser Ejad. Recuerde, cuando nos casamos, dice, ya no van a ser dos, sino uno. Y de aquí, con el Mashiach, uno con Él. Amén. Me puso a pensar, amada, en esa cuestión de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Pero creo que hay mucha competencia ahí, ¿no? O sea, yo y mí mismo. Pero sería mejor sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Quiere decir que voy a amar más que a mí mismo, a mi prójimo. Aleluya, eso me gusta. Muy bien, amados. Hablando entonces de prójimo, bueno, vamos a estar abordando el tema que dejamos, vamos a decir, sin terminar la vez pasada, que tiene que ver con el matrimonio en el cielo. Y hemos estado elaborando esa cuestión, ¿verdad?, de si va a haber matrimonio en el cielo o no. Bueno, conforme a lo que dice la Escritura, dice en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, como los ángeles de Elohim en el cielo. Y luego dice también en Marcos 12:25, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán dados en matrimonio. Así es que, amados, entendemos eso, que tanto Mateo como Marcos dicen lo mismo. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles. Los discípulos lo sabían y ellos nos lo comunicaron también a nosotros para que nosotros supiéramos que es aquí en esta tierra que tenemos que casarnos y cumplir el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, con tu esposo, con tu esposa, que es el primero, amados, porque la verdad, hay demasiadas parejas que viven en la misma casa, pero no son ejad, cada uno anda por su lado. Y ponen el pretexto muchas veces que por los hijos. Pero cuando ya no hay hijos, ya no saben qué hacer. Por eso es tan importante, si nosotros amamos a nuestro Abba Kadosh y sabemos que Él es amor, que Él es Ahavá, entonces, ¿a dónde va a ir usted a pedir amor? Pues a los Shamaim, a los cielos, a nuestro Abba Kadosh. Le pide Ahavá, le pide amor. ¿Para qué? Para poderlo disfrutar con su pareja, para amarnos como Él decide que lo seamos, como dice el Moré. Amarás a tu prójimo sobre ti mismo. Es muy importante porque al momento de cumplir el primer mandamiento de amarás a nuestro Abba Kadosh con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pues igual este es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, pues entonces tienes que amarlo a Él como tú te amas. O sea, la situación aquí es que lo que a ti te guste, lo que es importante para ti, pues
compártelo con tu pareja, gócense los dos, traten la manera de disfrutar los años que nos queden de vida, pero que sean años de calidad, no estar perdiendo el tiempo. Entonces, es así como debe de ser, amados. Al menos el More y yo entendemos que ayer ya pasó, este es el día que hizo Jehová. Dice, y en él nos gozaremos. Entonces tenemos que gozarnos, él y yo. Como pareja tenemos que gozarnos, tenemos que hacer las cosas juntos y tratar de no estar enojados. Y cuando nos enojamos, pues al menos él y yo tenemos algo que hemos puesto en nuestro parte de nuestra vida ya, que no duremos más de 1 minuto enojados. Entonces tratamos él y yo de cualquier circunstancia, porque a veces ya ves, se levanta uno cansado, de mal humor, lo que sea, no durmió, cualquier cosa. Pero tratar de no mantenernos, entender que este es el día que hizo Jehová, este es el día que nos dio, y no lo podemos desperdiciar, amados, porque solamente tenemos 8 horas en la mañana para que trabajemos, hagamos lo que tengamos que estar haciendo, principalmente temprano. Después de eso, bueno, tratar también de ver y cumplir con todo lo que vamos a hacer, pero también dedicar un tiempo a nosotros mismos en la manera de estar compartiendo y estar siempre tratando de cumplir con ese precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque nos van a pedir cuentas por ese precepto, amados. Al menos aquí a nosotros fue una de las órdenes que nos dio nuestro amado Yeshua. Los quiero encontrar, dijo, practicando el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no nomás es para el More y para mí, es para su Keilah, para su pueblo. Así que, amados, practiquémoslo, esforcémonos día a día de cumplirlo, para que cuando nuestro amado Yehoshua esté contento con nosotros. Amén, así es, amada. Bueno, vamos a recoger donde nos quedamos la última vez y estuvimos hablando acerca de cómo el lugar Kadosh HaKadoshim, el Debir, como usted le quiera llamar, el lugar más santo, donde solamente el Kohen HaGadol tenía entrada y en este caso hemos estado viendo también que había en cierta forma entrada para no solamente el Kohen HaGadol, sino también para los matrimonios, ¿verdad? Estuvimos viendo que se comparaba este lugar santísimo como una cámara nupcial y obviamente pues estaba, como dije anteriormente, restringida únicamente para los sumos sacerdotes, pero oiga bien, los matrimonios celebrados allí, en otras palabras, ya no serían separados. Vimos también las figuras de los querubines, que se dice, según la tradición, era la figura de un hombre, de un varón y de una mujer, tocándose uno al otro, abrazándose, en otras palabras, casi besándose, y así se les mostraba a la gente en ciertas festividades. Los querubines, se recorría la cortina para que los pudieran ver, y se les decía que así como esos querubines se amaban, así también el Eterno les amaba a ellos. Así que cosas tan interesantes, amados, con relación a esto, ¿no? Hemos dado ya algunas referencias también donde de lo que era este rito de matrimonio, pues estaba inseparable de las bendiciones que se pronunciaban ahí mismo, y así también vimos en el caso de Enoc, donde los sumos sacerdotes dignos tendrían la oportunidad de convertirse en dioses pequeños. O sea, estoy hablando con D chiquita, diosesitos, pero quiero volver a recalcar en el significado de la palabra hebrea Elohim, ¿verdad? Porque hay muy mal entendimiento lo que realmente significa la palabra hebrea Elohim. Y Elohim quiere decir juez, realmente. Si vamos a lo que es la ya etimología de la palabra, jueces, porque es en plural, pero realmente tiene que ver con el juez supremo. Entonces, pero por el otro lado, todos aquellos que han aprendido
y han tomado la revelación de la Torá de fuego, son llamados ministros de fuego igualmente, o sea, semejantes en condición a los ángeles. Entonces, no solamente, y recomiendo esa serie que tenemos, ¿verdad? Y estamos también editándola para subirla a YouTube, la serie Somos Ángeles. Pero hablando entonces de esto, amados, es importantísimo que entendamos que realmente el Eterno nos ha dado a través de Yeshua un estado superior, no solamente como ya las naciones, como siempre leemos en el Sidur, no nos ha hecho el Eterno como a las naciones, ¿no? Nosotros tenemos pertenencia, tenemos identidad. Pero también con relación a los matrimonios, pues entonces quiere decir que no serán separados en aquel día. Sí, esto sí, claro, como lo estuvimos estudiando anteriormente, si hay mérito de parte de los dos para poder permanecer juntos en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Amén, amén. Nuestro amado Yeshua nos dijo en Lucas 20:34, porque le estaban hablando, acuérdese, los fariseos sobre la situación de la resurrección de la mujer que había tenido 7 maridos. Entonces vemos la situación de que ellos se preguntaban, ¿cuál va a ser el marido, verdad? Pero él les dice, Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, porque no cualquiera va a entrar, dice, tienen que ser tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Entonces, es aquí que al momento de cumplir con ese precepto tan importante de amarás a tu prójimo como a ti mismo y de trabajar siempre unidos, si somos uno, ya no somos dos, somos uno, entonces tenemos que preocuparnos por andar juntos siempre, porque el enemigo no está jugando, ni tampoco porque somos pareja, somos esposos, somos ejad, tenemos que subirnos unos al otro. Por ejemplo, como el hombre es más fuerte, tiene más fuerza que la mujer, pues entonces agarra a la mujer y la tiene como que si fuera su esclava, ahí a lo que él diga, nomás aquí mis chicharrones truenan, como tenían un dicho allá en México. Entonces la situación es esta, no podemos ser así. Ámala como a ti mismo. ¿Qué es la forma que te gustaría a ti que te amaran? Así ama a tu pareja, ámalo, cuídalo, protégelo. Entonces eso es lo importante que tenemos que entender, que si lo hacemos aquí, bueno, podremos ser dignos en aquel día de que como dice el Moré, los méritos que vamos a hacer cuando andamos juntos siempre, por todos, siempre juntos, cuidándonos la espalda uno al otro. Amén, así es, amada. Y bueno, con relación a esta cuestión, ¿no? De que prácticamente aquellos justos se convierten en Elohim con E chiquita, o sea, jueces menores. El Eterno, al momento de darnos la Torá, nos ha dado la capacidad de juzgar, porque el juicio comienza por la casa de Elohim, por la casa de Dios. Así que si usted piensa que yo voy a llevar a un juez mundano un caso entre hermanos, no. Así dice el pacto renovado, que nosotros aquí los escogidos debemos de tener esa capacidad porque hemos sido hechos conocedores de la Torá y ahora podemos juzgar adecuadamente. Entonces, fíjese bien, cuando hablamos con relación a la cuestión de la distinción paralela al relato que Yeshua nos habla acerca de los hijos, que dice que porque no morirán, o sea, en otras palabras, los eternos con E chiquita, que difieren de los ángeles en la resurrección. Y hay un libro que no de repente les recomiendo, ¿no? Que vaya y crea todo lo que a veces les doy la referencia, pero no quiere decir que todo en esos libros sea correcto, o sea bueno. Hay que tener la capacidad de entender, como les he enseñado anteriormente, que hubo diferentes líneas en la línea sadoquita que se dividieron al principio en 3 secciones. La primera eran los originales, la segunda era los que se metieron con Judá, que fueron conocidos después como los buetusianos. Esos son los que tienen el calendario lunisolar y dicen que es de Enoc,
que es el que todo mundo tiene, también el que promueve Rachel Elliot, pero ese no es el correcto. El correcto es el que tenemos aquí en la Kehilá de Yehoshua. Por último, está la línea que se mezclaron con los gnósticos. Y lo que yo le estoy citando ahorita es de ahí precisamente. Eso no se vaya a asustar, pero hay que encontrar esas chispas, ¿verdad? Porque de repente esa línea sadoquita se torció y se fue con el gnosticismo, pero quedaron chispitas ahí. Y le voy a dar una lectura de el libro de Jehú que dice, porque es necesario que recibáis el misterio para que seáis hijos de luz y completos en todos los misterios. Cuando habla de misterios está hablando de los misbot tipo Hukim, o sea, misbot, Hukim, que realmente al principio en eso se convierten para nosotros porque no los conocemos. Como dijo la Mora anteriormente, el pueblo de Israel está esparcido por todas las naciones y no saben todas estas bendiciones y misterios de los preceptos que les van a dar una bendición, ¿no? Ellos de repente dicen que la ley mata por una mala comprensión de la escritura, pero realmente es todo lo contrario. Estas ordenanzas, ¿verdad? Dice, para que seamos hijos de luz y completos en todas las ordenanzas, en todos los preceptos, en otras palabras, para que seamos hijos de la luz y que los arcontes, ya una música misteriosa aquí, ¿qué son los arcontes? Y que los arcontes de los eones, hablando de los eternos con E chiquita, o los olamim, si usted le quiere llamar así en hebreo, que están fuera del tesoro de la luz, no nos detengan y seamos contados dentro de la herencia del reino de la luz. Bueno, si usted le da este pasaje a una persona que solamente conoce la Biblia de 66 libros, no se asusta, porque ¿de dónde agarraste eso? ¿Y qué dice? No entiende. Yo les voy a explicar exactamente qué son los arcontes. Los arcontes son aquellos ángeles que estaban probando la valentía de Enoc y la valentía de Moisés antes de ascender al trono del Eterno. Son ángeles que se opusieron. Hay una tradición que dice que se opusieron a Moshe para que recibiera, o sea, que subiera, primero para que subiera y se presentara ante el Eterno, porque era un ser de carne. Y ellos dijeron, ¿cómo? O sea, cuando ellos vieron a Moshe allá delante de la presencia del Eterno para recibir los preceptos, lo primero que dijeron, pero si este es un hombre de carne y hueso, de sangre y carne, ¿cómo es posible? Le preguntaron al Padre que lo tengas aquí, ¿no? Porque pues es una santidad extrema ahí arriba y entonces, bueno, antes de contar la historia, le voy a permitir a la Mora Araceli que nos comente Bueno, algo. Antes de que, ahora que está hablando de los arcontes, eso mismo pasó en los Shamaim, cuando la lucha con el Hasatán, cuando se trajo la tercera parte de los ángeles y ellos estaban ahí luchando, diciendo que Miaba ya no tenía más que enseñarles. Y bueno, el caso que se jalaron la tercera parte de los ángeles y estaban esperando que el trono se les diera a ellos y que ya Miaba ya se hiciera a un lado porque él tenía la mejor forma, como la vemos ahora, del bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo Miaba cuando se paró de su trono? Se paró. Terminó con la creación de la tierra porque ya estaba la planicie tierra, ya estaba el agua, ya estaba abajo de la tierra. Y la mala fue que la elevó él y hizo lo demás que faltaba. Pero cuando va y él baja al jardín del Edén, toma tierra del jardín del Edén y crea al hombre. Y después, ¿qué hace al hombre? Le da la corona, le da la autoridad de los mundos, de todo. Entonces ellos se quedaron, pero ¿cómo? Lo mismo que está pasando que dice el More. Se le dio a él. Mi Abacadosh hizo un lado y le dio todo a Adán. Que Adán, ¿qué hizo después? Pues llegó el Hasatán y se lo arrebató. Y después mi amado Yehoshua lo recobró. Pero, amados, eso mismo pasó. Ellos siempre están allí para defender, para decir que, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Ese es el trabajo de ellos. No necesariamente son ángeles malos. ¿No? No, son celosos de la santidad del Eterno. Amén, amén. Entonces ven a un simple humano acercarse y dicen, ¿qué hace este aquí? ¿Verdad? Le pasó a Enoc
le pasó a Moshe, le pasó, bueno, ¿a cuántos no se les han aparecido estos arcontes diciendo, este es un simple humano y no merece, por ejemplo, como al pueblo de Israel? Primero se opusieron a que un hombre de carne y hueso subiera ante la presencia del Eterno. No creían que podía ser confiado. Y por el otro lado, cuando se iba a dar la Torá, también brincaron y dijeron, pero al pueblo, este pueblo pecador, le vas a dar tu bendita ley, le vas a dar misterios, como acabamos de leer aquí, misterios que han permanecido con nosotros desde antes de la fundación del mundo, y se los vas a otorgar a estos que andan de rebeldes y andan pecando. Entonces el Eterno permite, en el caso de Moisés, él permite que Moisés se defienda ante estos arcontes. Aleluya. Y le dice, Moisés, ahora da tu punto de vista, defiéndete, muchacho. Bueno, lo estoy parafraseando, pero dice que entonces en el monte Sinaí, pues realmente los ángeles que estaban presentes, hablando de los arcontes, se opusieron rotundamente a la ascensión de Moisés para que él pudiera recibir la bendición de la Torá, y que ellos sintieron que pues obviamente debería de haber sido más bien dada a los ángeles y no a los hombres o al hombre. Entonces, pues obviamente estos ángeles se opusieron no solamente a la entrega de la Torá, sino, como mencioné anteriormente, a que Moisés ascendiera al monte, a la presencia del Eterno. Y obviamente, pues, ¿qué vemos con esta cuestión, no? Porque según eso, la versión que los ángeles le dieron al Eterno, le dijeron que ¿qué hace pues un hombre nacido de mujer aquí? Y entonces, pues obviamente ellos informaron les informó que Moisés había venido por la Torá. Y entonces ellos imploraron, no, pero ¿cómo se lo vas a dar a algo de carne y sangre? Y todos estos tesoros, oiga, escondidos, tesoros escondidos. Recuerde que hay una promesa del Padre: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, que te pongo nombre. Entonces a Moshe se le otorgó, pero estos arcontes estaban en oposición. Déjame, te tengo una noticia, amado, amada. No nada más tienes tu mala inclinación contra de ti. No solamente tienes a los espíritus inmundos y al Hasatán en contra tuya, sino que también tienes ángeles del Eterno celosos que se van a oponer en aquel día a que tú obtengas cualquier cosa. Tú tienes que realmente llevar una vida en Kedusha, una vida entregada al servicio del Eterno, para que porque tiene que haber un tipo, como vuelvo a repetir, o sea, cuando le dice el Eterno a Moshe, defiéndete, o sea, da tu punto de vista. O sea, no fue él quien reprendió a los ángeles, sino que le da la oportunidad a Moisés de defenderse. Y así también puede acontecer a nosotros. Y si tú no tienes méritos, ¿con qué te vas a defender? Amén, amén. Entonces, amado, lo importante de todo, ¿cuáles son los méritos en sí? ¿Cómo vas a poder saber que tienes que cumplir con esos méritos? ¿Qué son los méritos en sí? Pues es el cumplimiento de la Torá, el cumplimiento de los mandamientos. Cuando tú los cumples, estás haciendo méritos en lo que estás haciendo. Entonces, uno de los principales que debemos de hacer méritos es en la pareja, en el matrimonio. Eso es bien importante, que nos tenemos que esforzar por hacerlo, porque como vemos al pueblo de Israel, lo vemos allá en el Gálatas, cuando decían los judíos, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pero ¿qué es en sí de lo que estaban hablando de pecado? Porque el gentilicio no guardaba la Torá, la instrucción de vida. Nosotros ahora la guardamos. Fuimos atraídos a él para cumplir
con esos preceptos. Y esos son los méritos. Cada vez que cumplimos un precepto, no quiere decir que no podemos fallar. Claro que sí, amados, pero por eso nos da nuevos días, nuevos meses, para que empecemos de nuevo, que hagamos teshuvá y regresemos a seguirlos practicando, porque es bien para nosotros, es bueno para nosotros cumplir con esos preceptos porque es vida. Amén, así es, amada. Así que, bueno, ahorita volvemos al tema, ¿no?, del matrimonio en el cielo, pero esto es muy importante conocerlo, al menos lo que la tradición nos cuenta, ¿no?, con relación a estos ángeles, arcontes, porque lo encontramos en varias partes de los escritos de nuestros hermanos de Yehudá y también en ciertos lugares como les mencioné anteriormente. Entonces, amados, vemos aquí que con esto termino la cuestión de la historia de Moshe con relación a los ángeles, pero es importante conocer esto, amados, porque pues obviamente hay una gran tarea que tenemos que realizar, no solamente como personas individuales, pero mayormente como personas que ya estamos completos, o sea, delante de lo que estamos viendo aquí, ¿no?, la cuestión del matrimonio, ¿no? Entonces vemos que ya al último Moisés pues hace su caso y le dice, bueno, la Torá no puede ser entregada a los ángeles, tiene que ser entregada a mí y al pueblo de Israel. Y empieza a decirles, ¿acaso los ángeles pueden cumplir los preceptos del Eterno? Vamos a comenzar con las 10 frases, dice, ¿acaso los ángeles se pueden involucrar en comercio y hacer todo lo que se requiere con relación a observar, o sea, descansar el Shabbat? Porque se supone que ustedes no se cansan. Entonces, ¿cómo pueden guardar el Shabbat? No pueden guardar el Shabbat. Y también, ¿acaso ustedes como ángeles pueden honrar a mamá y a papá si ustedes son ángeles creados? Entonces no pueden. Entonces, bueno, y empezó Moisés a darles toda esta lógica, ¿no? Al caso ustedes pueden cometer adulterio, pueden hacer robo o a matar, por matar o algo así por el estilo. No, no pueden. Entonces es para el pueblo de Israel y es necesario que el Eterno me otorgue esta oportunidad de ser el que viene a entregarle estos misbot, estas ordenanzas, estos misterios, oiga bien, misterios al pueblo de Israel. Así que, amados, es interesante, ¿no cree?, que los arcontes entonces pues prueban la valentía de Enoc, de Moisés, de muchos otros anteriores a nosotros al momento de ascender al trono. Se oponen, pero pues obviamente sigue leyendo la historia, ¿no?, con relación a los que son contados dentro de la herencia del reino de la luz, y estos pues era un tipo de personas que supuestamente, yo no puedo confirmar esto, pero tenía un círculo de discípulos, pero también no solamente en ese círculo están los apóstoles, pero también las discípulas, mientras él los lleva a través de estos misterios, de estas ordenanzas a los dos juntos, o sea, matrimonios. Y es importante notar que esto se hace también, no, como dije anteriormente, no solo con hombres, sino también con discípulas. Y obviamente hay relatos con que las mujeres estaban participando y obviamente con sus esposos, quienes eran los discípulos que caminaban junto a Yeshua. Y claramente vemos ahí que en 1 Corintios 9:5 nos habla acerca de esto, que los discípulos decían que también querían andar ellos con sus esposas. Y tener mujeres entonces también discípulas, pues no se habla, no se detalla mucho en el pacto renovado, pero de hecho sabemos que sí era de esa manera. Los apóstoles, los discípulos podían hacer el ministerio y eran obviamente, ¿cómo se dice?, animados a que no solamente fuera el hombre, ¿no?, sino que también llevara a su mujer con él. Amén, o sea, es bien importante todo eso, porque cómo vamos a poder cumplir ese precepto, porque si
si nuestro Padre Eterno nos dio la oportunidad de unirnos y ser, si Él nos dio la oportunidad de unirnos y ser uno en Mashiach, entonces tenemos que entender que, y sabemos que no todo mundo puede cumplir con este precepto del casamiento, amados. Y después de poderlo llevar, la manera de amarnos, amar a nuestra pareja como a nosotros mismos o sobre nosotros mismos, no es fácil, amados. Tenemos que clamar para arriba y pedirle a nuestro Abba Kadosh que nos dé su sabiduría, que nos ayude a entender por qué es tan importante que nosotros como matrimonio, como pareja, podamos ser uno, ser ejad y cumplir con lo que Él nos ha mandado en su Torah. No es fácil, pero nuestro Abba Kadosh es el que nos da la sabiduría, porque recuerde que nos casamos jóvenes y en el caminar, bueno, pasan muchas cosas conforme va la juventud, nos vamos haciendo ya más maduros y vamos creciendo. Bueno, principalmente los que nos casamos jóvenes, como el More y yo. Entonces se va uno conociendo. Llega el tiempo en que ya comienzan los achaques, los problemas, y a veces las parejas por eso no se soportan, porque uno de los dos trae una enfermedad, que es lo que causa de que ya no se entiendan. Pero hay que buscar y hay que aclamar para arriba, pedirle a nuestro Abba Kadosh que nos dé esa sabiduría para podernos seguir ayudando, principalmente porque amamos al Padre. Lo principal es servir los dos al Padre, servir los dos al Eterno, porque si uno sirve al Eterno y el otro no, pues va a ser muy difícil. Amén. Y también oramos por los solteros y las solteras para que se completen, ¿no? Porque ahorita son la mitad, ¿no? Suena medio feo, ¿no? Ay, como nada más andas como una mitad, ¿no? Pero es que es la verdad. Por eso dice la Escritura, por tanto el hombre se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Bueno, lo que pasa es que cuando la persona es soltera, jamás se ha casado, pues ellos solamente se preocupan por ellos mismos. Practican ¿verdad? Se aman a ellos mismos, se preocupan por ellos, de cuidarse, de todo ellos. ¿Por qué? Son solteros, ¿a quién más van a cuidar? Entonces ellos se encargan de ellos mismos cumplirse sus propios deseos, sus propios gustos y todo. Pero cuando ya se casan, quieren seguir de esa manera y no es así. Cuando ya nos casamos, es al revés. Yo me tengo que preocupar por lo que mi esposo necesita y él se tiene que preocupar por lo que yo necesito. Él tiene que ver mis necesidades y yo las de él. Y ahí es cuando estamos practicando el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, amados, es tremendo, ¿no? Porque también ahí en Efesios nos habla con relación a que el matrimonio es un misterio. Dice, grande es este misterio, Efesios 5:32. Pero hablo con referencia a Mashiach y a la comunidad, ¿verdad? En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. O sea, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Eterno, a Jehová, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la comunidad, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Se da cuenta? O sea, es interesante, ¿no? Cómo se habla con relación a esto como un misterio. O sea, un misterio que realmente debemos completar el hombre y la mujer. Entonces, cuando hablamos sobre esto, pues obviamente lo encontramos en la categoría como de, ¿cómo le llaman? Como un sacramento, ¿no? Es lo que le llaman, ¿no? Que el bautismo, no sé qué tanto más, pero es a ese nivel el matrimonio. O sea, prácticamente es un tipo de ordenanza. No, o sea, estamos ordenados, estoy hablando por los solteros y las solteras, a tratar de buscar nuestra media naranja, pero claro, hay que tener una buena elección, a ver a quién vamos a escoger, ¿no? Tener cuidado, pero se nos encomienda llegar al punto donde conozcamos esa media naranja y nos unamos y seamos una sola carne con él o con ella.
Sí, o sea, aquí en la escritura está hablando del pueblo de Israel, o sea, de los que guardan Torah, de los que guardan la instrucción de vida, de los que conocen y están siempre cumpliendo los preceptos del Eterno. Que el matrimonio es un misterio, pero tiene que ver con Mashiach, porque nosotros somos la Keilah, la Kahal, somos la novia, y Él es nuestro marido. Entonces, tenemos que amarnos las parejas de la misma forma que amamos a nuestro Mashiach. Entonces, eso es bien importante, de que la pareja tiene que practicarlo. Y hablando de los solteros, pues es necesario que entiendan que pues tienen que buscar su media naranja y también, oiga, acuérdense, ¿por qué es tan importante que usted se case aquí y se ponga a trabajar inmediatamente con su mujer? Porque allá en el cielo ya no va a tener la oportunidad, ya no va a haber matrimonio. No va a haber, o sea, efectuado, no va a haber, ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento. Esto también vamos a decir, si usted lo ve claramente, hay una referencia cuando se dice, ni se casarán, está hablando de los varones, y ni se darán en casamiento, está hablando de las damas, porque ellas son las que se dan en casamiento, y los varones son los que se casan. ¿Se da cuenta? Entonces es tremendo, ¿no? Porque dentro de lo que es eso, pues ya sabemos, ya conocemos que tiene que haber un tiempo de prueba dentro de lo que es lo que pudieran llamar noviazgo, pero que todavía no está permitido, claro, ahí el juego de manitas ni nada de eso. Y si al año ya se cayeron bien y todo, y el hombre cumplió con ella como su mujer, pero todavía no se realiza el matrimonio completo hasta el año. Ahorita ya cambiaron las situaciones, pero eso era la forma correcta de hacerlo anteriormente. Duraba un año para poder firmar la ketubá la pareja. Entonces, como vuelvo a repetir, amados, no hay matrimonio después de allá en el Olam Jabá. Ya no va a haber matrimonios efectuados. Ya no va a haber la cuestión del levirato. ¿Me entiende? Sino que los que fueron tenidos por dignos en la resurrección, ellos, así como se estuvieron en el estado que estaban, así es en el estado que van a permanecer en el Olam Jabá, como hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues dice Lucas 20:35 que no hay matrimonio. Los ángeles ya no se casan, ya no se realizan matrimonios después de la resurrección. Y pues también vemos que ya para terminar, como hay también en cierta forma en Esdras, con un comentario sobre Esdras, los eruditos cuestionan si estos ángeles de los que habla, por ejemplo, Enoc y Génesis 1:6, que se metieron con las mujeres, ¿verdad? Siempre ha habido ese debate, que no son demonios, que porque no se pueden meter los ángeles con las mujeres, pero recuerde, hay ángeles que pueden materializarse. Entonces es lo que ellos se les olvida esta cuestión, pero con relación a eso, ellos dicen que es una cuestión de que los sacerdotes pecaron y cayeron y se casaron indignamente. No es lo que ellos dicen, que eran los Nefelín, los gigantes. Bueno, lo que pasa es de que así como la ley del Eterno vemos las 10 frases y después ahorita para estas fechas son 613 preceptos, pues es lo mismo en el cielo. Ellos se vinieron y se casaron y vieron el desastre que se hizo por causa de haber hecho lo que hicieron, de bajar a la tierra, principalmente 200 ángeles de los que eran los líderes. Bajaron, se casaron y nacieron los Nefelim, los gigantes, y todo ese desastre que fueron juzgados. Claro, ellos hasta misericordia pidieron, le dijeron a Enoc que intercediera por ellos ahí delante del Eterno, pero les dijo que no. Ellos son los que deberían de estar orando por nosotros, no nosotros por ellos, porque ellos, se le dice, ustedes son eternos y no tienen por qué procrearse. Si el hombre no se procrea, entonces se acaban,
porque ellos tienen que procrearse, es uno de los preceptos. Por eso a veces uno dice, ¿por qué ciertas personas en aquellos tiempos tenían tantos hijos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue lo que se les dio de bendición? Que tuvieron larga vida. Personas que, ya ve, por ejemplo, en el caso de mi familia, pues en esos tiempos la gente tenía 20 hijos, 18 hijos. ¿Y qué pasaba? Vemos que esas personas vivieron muchos años. ¿Por qué? Porque fueron bendecidos, porque es uno de los preceptos, la procreación. Entonces, hay muchas cosas que la gente cumple los preceptos y tienen la bendición, como ahora nosotros. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado, porque nosotros conocemos la Torá. Y sabemos que en esta tierra nosotros como matrimonio tenemos que servir al Padre juntos, en ejad, siendo uno. Porque en aquel día, cuando lleguemos allá, lo que hicimos aquí, allá es cuando usted va a mirar su mansión. ¿De qué está hecha la mansión? Pues de todo lo que hicimos entre nosotros mismos. Entonces hay mucho, amados, que tenemos que hacer aquí, trabajar duro, para que en aquel día veamos la recompensa de lo que hicimos aquí. Pero qué hermoso, si pudo hacerlo entre pareja, ese es un precepto más que cumplimos. Amén, así es, amada. Y bueno, ahí este otro evangelio de Felipe que continúa diciéndonos que Eva estaba en Adán antes de la caída y que Mashiach vino a reparar esa separación y unirlos otra vez a los dos. Y también en la homilía atribuida a Clemente 12, porque esto da una referencia a que lo que es el lugar santísimo es como una cámara nupcial. Pero en esta homilía Clemente dice, porque el Señor mismo, siendo preguntado por uno cuándo vendría su reino, respondió, cuando los dos sean uno, y lo de afuera como lo de adentro, el varón con la hembra, ni macho ni hembra, ahora los dos son uno, una suela en dos cuerpos. O sea, la unidad, ¿verdad? Como ordenanza. Entonces el misterio del matrimonio que nos relata Efesios 5:32, pues obviamente sella a un esposo y a una esposa como una sola identidad, devolviendo al hombre y la mujer su naturaleza divina antes de la caída del Gan Edén. Porque usted piensa, o en algún punto específico, Adán y Eva se dejaron de cuidar y ahí fue donde se metió la serpiente, ¿no? Pero al principio ellos eran obviamente una sola persona en el jardín del Edén, hasta que no se descuidaron y vino la serpiente y se metió ahí en medio, ¿verdad? Pero como ordenanza entonces es de este matrimonio, ahí en Efesios dice que es un misterio y se compara también a la boda en la que la Keilah, o que tendremos nosotros, es lo que llaman o se conoce como las bodas del Cordero, ¿verdad? Cuando ya realmente se realice el matrimonio completo entre la novia, que es la Keilah, la comunidad, y nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que 1 Corintios también nos habla de eso. En 11:11 dice, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer puede ser sin el hombre, en el Señor, en Jehová o en Yeshua, como usted quiera. Así que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Amén. Esa fue la oración que hizo Yeshua cuando dijo, Abba, que sean ejad, como tú y yo somos ejad. Ellos en mí. Él es el marido. Nosotros tenemos que ser ejad en él. Pero no podemos ser ejad en él si no cumplimos sus mandamientos. Hijitos míos, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces es bien importante, si aquí cumplimos con sus mandamientos, entonces vamos a ser ejad con él. Y es allí cuando se va a consumar el matrimonio. Por eso mi Yeshua no ha venido. Su pueblo no está listo. En el Zohar 1:55b dice, el hombre no está completo sin la mujer ante Dios. Toda figura que no comprende elementos masculinos y femeninos, o sea, en una relación, no es una figura verdadera y propia. Dígaselo al movimiento LGBT, no sé qué, ¿verdad? El varón ni siquiera se llama hombre hasta que se une con la mujer.
Rabí Simeón continúa diciendo, Dios no pone su morada en ningún lugar donde el hombre y la mujer no se encuentren juntos, ni se encuentran tampoco las bendiciones en tal lugar. ¡Wow! Eso está pesado. Es tremendo. Lo que pasa que... ¿De cuántos no vemos a evangelistas que andan o evangelistas que andan por todo el mundo y dejan a su esposa ahí abandonada por meses, ¿no? Y ellos andan salvando el mundo y pues están incompletos. No, y también en el pastorado, la esposa anda en otro lado y el esposo es el único que anda por todos lados buscando a los miembros para ayudarlos con sus preguntas. O sea, situaciones que no deben de pasar porque el enemigo siempre está ahí para atacar. El Midrash Rabbah enseña, el que no tiene esposa habita sin bien, sin ayuda, sin gozo, sin bendiciones y sin expiación. Por ahí andaban diciendo, ¿no? A los solteros, ay, no tienes expiación, hermano, más vale que te cases. Entonces la ordenanza del matrimonio, amados, permite que hombres y mujeres reflejen su verdadera imagen, oiga, tal como era antes de la caída, o sea, una semejanza y unidad con el Padre Celestial como pareja, reflejar esa Shehinah, esa presencia, que es su contraparte femenina, ¿no? Cuando decimos la contraparte femenina del Eterno, es su presencia. Cuando decimos presencia, es un término femenino y obviamente no hay nada de malo con llamarle de esta manera. Así que nuestro amado Yeshua habló de la autoridad dada a Kefa, a Pedro, diciéndole, todo lo que ates, o sea, en la tierra será atado en el cielo, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. ¿Y con qué tiene que ver esto? Pues que esa atadura que él le permitió, al menos a todos aquellos que son sus seguidores, que era parte del pacto eterno dado a Abraham, hecho posible a través de la expiación. O sea, un esposo y una esposa se vuelven uno cuando es unidad, cuando se empiezan a hacer uno, precisamente cuando hay una unidad y refleja la gloria del Padre y la gloria de la presencia divina. Obviamente ahí incluimos al Hijo también, con H grande, a nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Así que esta unidad es descrita por nuestro amado Yeshua cuando ora al Padre, que sus discípulos pudieran llegar a ser uno, así como él y su Padre eran uno, para que podamos llegar a ser uno con ellos. Esa fue su oración. Así que, amados, así es como debe de ser. Siempre juntos. La pareja cuando se casa debe de andar siempre juntos. Porque el enemigo nomás está esperando a ver a qué momento ya no están. Así pasó con Adán y Eva. Adán iba bien contento por allá con los animalitos, gozándose y todo, y a Eva la dejó bien atrás. Ella se sentó por ahí y pues ahí ya se le aparece el Hasatán en la forma de la serpiente, una serpiente que hablaba, le trajo flores, comenzó a hablar con ella, muy, muy, muy amable, y le comenzó a enseñar la sabiduría que había adquirido y cómo la adquirió del árbol del conocimiento. Entonces pues ella se lo creyó, de que mi Abba no les estaba dando lo suficiente. Entonces, eso es lo que pasa. El enemigo va a actuar. Al momento que nosotros comenzamos a estar solos, el enemigo va a actuar. Y es bien astuto, amados, bien astuto. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar pidiéndole a nuestro Abacadosh, porque recuerden, no nos dejó solos, nos dejó su Ruach, su espíritu. Dijo, el consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él los guiará a toda verdad. Tenemos que clamar a Él. Y Él en su grande amor nos habla, amado, nos habla. Pero muchas veces nos deja pasar por situaciones difíciles para que crezcamos. Pero no quiere decir que es agradable pasar por esas cosas. Entonces, por eso, amados, tenemos que cuidarnos siempre como pareja, estar siempre atentos, pero no en ese celo que tienen un celo malo, sino en primeramente poner a mi Abba, a nuestro Padre Eterno, y luego nosotros, y cuidarnos las espaldas uno al otro, y estar siempre en ese ajabá que mi Abba quiere que tengamos. Voy a leer un extracto de lo que es el rollo de Qumran clasificado 4QM,
que un autor desconocido de los rollos del Mar Muerto describe lo que, o sea, cuando se traduce, así es como se lee en el fragmento 4Q491 y fragmento 11 columna 1, y dice: el Elión me dio un asiento entre los perfectos para siempre, un trono poderoso en la congregación de los dioses, con D chiquita, porque me he sentado en la congregación en los cielos, seré contado con los dioses, otra vez con D chiquita, y establecido en la santa congregación. No deseo oro, como lo haría un hombre de carne. Todo lo precioso para mí está en la gloria de mi Dios, el estado de un templo sagrado que no debe ser violado me ha sido atribuido, y ¿quién puede compararse conmigo en la gloria? O sea, una experiencia sobrenatural de que esta persona tuvo al momento de buscar el rostro del Eterno y sentir, así como lo describe la Torá, me ha sentado junto a sus príncipes. Aleluya. Y bueno, y cuánta revelación no puede darnos el Eterno con relación a esto. Pero con esto ya voy a terminar, amados. Es importante entonces entender pues que el Eterno desea que tengamos un matrimonio, ¿cómo se dice? Triunfante, un matrimonio feliz, un matrimonio y por qué no decirlo perfecto. Cuando hablo de la palabra perfecto, estoy hablando acerca de esa cuestión, ¿no? Que la gente piensa que es sin defecto. No, perfecto es maduro, un matrimonio maduro. Sí, porque de repente encontramos matrimonios que no hay nada de madurez en ellos. Entonces es importante, amados, que mantengamos ese trabajo juntos para la obra del Eterno, porque es la única garantía que tenemos de que podamos permanecer en el cielo eternamente juntos. Así que, amados, como estaba leyendo el More ahí sobre el párrafo que leyó del oro, que no era tan importante. Eso es lo importante en la pareja, amados, que tenemos que estar contentos con lo que mi Abacados nos ha dado, satisfechos con lo que nos da. Porque cuando ya comenzamos a quejarnos por esto, comenzamos a quejarnos por el otro, entonces el enemigo va a actuar ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues cada quien quiere hacer lo que le da su gana. Y a todos nos ha pasado, Entonces, pero lo importante no es quedarnos ahí, sino regresar y volver a entender que si Él nos da un llamado en su obra, pues entonces tenemos que servirlo y contentarnos con lo que Él nos dé, porque a su tiempo, Él contesta nuestras peticiones y nos da todo aquello que Él quiere para nosotros, porque Él quiere lo mejor para su pueblo, pero no quiere decir que las riquezas, como ahorita vemos al pastorado, ¿no? Ellos creen que deben de ir en aviones de lujo y lo mejor, ropa hecha por un sastre especial. No es eso, es algo muy diferente lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos en este mundo, en el tiempo que nos ha pasado, a estar satisfechos con lo que Él nos da, gozarnos con Él, gozarnos con nuestra pareja y cumplir con sus preceptos. Amén. Y terminamos ya, amados, con este tema. Terminamos la serie de marido y mujer en el cielo con 4 partes, 4 audios. Así que no se pierda. Si este es el primer audio que escucha, regrese vamos a estar subiendo esto al canal de YouTube para que pueda escuchar toda la serie completa. Pero en resumen, amados, si usted ama a su esposa, o esposa, usted ama a su esposo, se aman con amor jarocho, con amor del bueno, pues, ¿no? Y de repente, pues, tenían esa duda, si van a permanecer juntos en el cielo. Pues ya vimos los requisitos, amados, tienen que trabajar juntos para la gloria del Eterno, ¿verdad? No es como que, yo voy a hacer acá una cosa y voy a dejar a mi esposa que haga todo el trabajo, o al revés, a mi esposo que haga todo el trabajo espiritual. Y esperar que, pues, una recompensa, ¿no? Cuando realmente no estamos trabajando unánimes. Tenemos que trabajar unidos. Cualquier desunión es un peligro, es un riesgo, amados,
que estamos atravesando, ¿no? Porque si se la lleva separado de su esposo, de su esposa, pues obviamente es un poco dudoso, ¿no? De que vayan a recibir alguna recompensa por algo que realmente no hicieron juntos. Entonces, amados, es un tema delicado. También los solteros que tienen que estar buscando su media naranja, pero váyase a buscar una buena media naranja, no cualquier media naranja, porque esa media naranja al final lo puede apartar de los caminos del Eterno si no es una buena media naranja, ¿no? Tiene que ser su alma gemela, en otras palabras, que ame la Torah, que ame todo lo que le gusta hacer usted y que sirvan al Eterno juntos, y así garantizamos entonces nuestra permanencia en nuestro matrimonio en el Olam Jabá. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Acá la Mora se despide. Así que, amados, bueno, ya les dijo el More, es bien importante que se fije bien con quién se va a casar, porque de ahí depende el éxito en su matrimonio, que primeramente sirvan a mi Abacadosh. Así es que eso es bien importante, no irse nomás a las ciegas y después terminar mal. Entonces, siempre con mucho cuidado en el conocimiento de la Torah para lo que vamos a hacer. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Les amamos y les agradecemos su sintonía. Leí Raot. Hasta pronto.